Respecto a lo que afecta, lo va a afectar al pueblo de aquí de la región. Como ustedes ven ustedes por el plan regulador, y ver, para que aquí le expliquemos los grandes daños que se van a hacer, porque los asociados a de todas las dichas por el plan que dice. Así que esperamos las opiniones de ustedes y todos nosotros, porque el pueblo de nosotros, como nacido y criado aquí, donde de sacar el pueblo, vamos a los últimos que llaman adultos mayores, no hay ninguno, ni casa ni adulto. Así que queremos que las autoridades lo entiendan y hagan las cosas en vez de la gente más joven. ¿Ya? Sí, no. Muchas gracias. Estimados vecinos, ¿sirve? Sí. Estimadas vecinas y vecinos de Las Dichas, ustedes ya me conocen, soy Manuel Jesús Vera. Hacía mucho tiempo que nos veía los rostros, desde cuando con mi amigo Lalo, que lo vi por ahí, cada día lo vi más joven. Planeábamos cómo traer el agua a este lugar de Las Dichas. Y de repente el Espíritu Santo nos iluminó y dijimos: traigamos el agua de Casablanca. Todo el mundo, cuando lo dijimos, creyó que nosotros habíamos perdido la razón, porque parecía una cosa imposible. Porque después de muchas perforaciones que hicimos en este sector, en ninguna parte nos dio el flujo de agua necesario para alimentar esta comunidad. Y después, por otras circunstancias, no alcancé yo a inaugurar la obra, pero la obra la ideamos nosotros. Buscamos el financiamiento nosotros con el amigo Lalo y otros vecinos de este sector. Y hoy día, afortunadamente, la localidad goza de un flujo permanente de agua y no tienen, como tenían anteriormente, las camisas blancas que se lavaban con esa agua, amarillas, por no decir otras prendas, que las veía yo cuando estaban tendidas. Afortunadamente lo logramos y ahora estamos gozando este flujo permanente de agua, cuestión que otras localidades de la comuna, de la ruralidad, no las tienen. Estamos aquí, los concejales que nos acompañan, que es don Marcelo Pozo, el señor que está de sombrero. Él es de origen judío, por eso no se saca el sombrero cuando está dentro del templo. Buenas tardes, señor. La señora Susana Pinto, concejala. Me acompaña don Miguel González, arquitecto, ex profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Y también me acompaña don Enzo Riquelme, que está un señor de poco pelo, ingeniero constructor y es diplomado en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y en esta ocasión nos reunimos y los he invitado por una situación particular y por una situación que hoy día ya es ley, que es el plano regulador. Es ley. Hace 2 años que está puesto ya en acción el plan regulador y que va a tener sus implicancias para la localidad de Las Dichas. Cuando asumí de concejal, me empecé a preocupar permanentemente qué implicaba el plan regulador para el desarrollo de la comuna de Casablanca. Y hemos descubierto muchísimas falencias. Y la última falencia que hemos descubierto es cómo afecta el plan regulador a la localidad de Las Dichas, particularmente a la calle Almirante Latorre, y lo otro es un camino que se hace, del que están todos los autos estacionados, para conectarse allá en el sector que va hacia el estero.
Por eso es que estamos aquí. Nosotros no somos los responsables. El plan regulador se aprobó en el consejo anterior, por el alcalde anterior y los concejales anteriores. Nosotros venimos a decirles a ustedes lo que implica. En consecuencia, no nos pueden disparar a nosotros, porque no somos responsables, sino que lo que queremos nosotros es informarles y para que ustedes, de acuerdo a su organización, presionen para que el plan regulador sea cambiado y que se estudie un nuevo plan regulador, donde lo que indique es que favorezca la localidad y no la desfavorezca. Porque hoy día las casas que están a la orilla de la calle, muchas están hoy día ya declaradas de utilidad pública. Es decir, que a lo mejor va a pasar la línea de la calle por dentro del living de las casas de ustedes. Y eso no les permite a ustedes hacer ninguna modificación. En consecuencia, si ustedes quieren vender su propiedad no vale nada, porque está sujeta una parte a expropiación. Entonces, esta reunión es informativa y queremos recoger las inquietudes de ustedes para nosotros como concejales ser portadores de la voz de ustedes y para que en conjunto a ustedes hagamos presión para que las cosas cambien. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Agradezco profundamente que ustedes hayan asistido a esta reunión, pero he visto y me doy cuenta que el zapato parece que les ha apretado bastante fuerte. De tal manera que de ustedes depende. Nosotros estamos a la disposición de ustedes como concejales y estos profesionales que me acompañan para que hagamos una propuesta. Porque no nos quedemos en la crítica, sino que tenemos que hacer una propuesta. Tenemos que ser activos. No podemos ser pasivos. No podemos ser espectadores, sino que cada uno de ustedes tiene que ser actor en esta situación. Porque es vuestra propiedad que les ha costado años. Algunos lo habrán recibido por herencia, pero siempre tener la casa propia es un gran sacrificio. Y estamos aquí para hacerlo. He dicho esta palabra solamente como introducción. ¿Quién va a exponer la parte técnica del sistema? Les va a decir qué es lo que pasa con el plan regulador. Es el profesor y arquitecto don Miguel González Faría, que lo dejo con él. Muchas gracias. Perdón, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted antes que empiece? Con gusto. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted antes que empiece? Con gusto. Aquí estamos las dos juntas de vecinos de aquí del dique y del Estero y nunca fuimos informados del plan regulador para la reunión antigua y saber nosotros. Le vamos a explicar, el profesor les va a explicar cómo nace el plan regulador de Casablanca. Les dije yo cuáles son las falencias, los errores que se cometieron. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias. Ahí le vamos a responder, con mucho gusto. ¿Quién le? Escuchemos primero. No, oiga, escúcheme. Yo les dije, no nos disparen a nosotros, porque nosotros no somos responsables. Nosotros vinimos aquí para ayudar y para que ustedes tomen conocimiento. ¿De acuerdo? No maten al mensajero. Maten al rey, no al mensajero. Nosotros somos mensajeros. Profesor. Bien, buenas tardes. Miren, lo primero que quiero decirles es que pueden hacer preguntas. Es interesante que la gente hiciera preguntas porque uno a veces explica y la verdad es que no necesariamente
uno sabe si está entendiendo o no, pero les explico brevemente cómo se gestó el plan regulador de Casablanca. En el año 2015, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda llamó a concurso para modificar el plan regulador de Casablanca. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso no tiene competencia para llamar a modificar el plan regulador de Casablanca y lo hizo. En el momento en que se empezó a discutir el tema del plan regulador, pasados 4 años, envié cartas y notas a cada uno de los concejales, al alcalde, a todos quienes ejercían el poder en la municipalidad en esa fecha. Nunca recibí respuesta. Nunca ninguno de los concejales me contestó. A poco tiempo de aprobarse el plan regulador, yo recurrí a la Contraloría General de la República para que la Contraloría General de la República me dijera si era o no, si ajustaba o no a derecho que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda llamara un plan regulador de una comuna, porque las comunas son independientes para hacer su plan regulador. La Contraloría General de la República se tomó 1 año y 2 meses en contestarme después que el plan regulador estaba aprobado. Y me dijo, sí, tiene razón, pero ¿sabe qué? Se le pasó el tiempo. Así que hay cerca de 4 o 5 irregularidades que se cometieron en el llamado a propuesta para el plan regulador. Entre otras, les puedo comentar una de inmediato. Se presentaron a concurso 3 empresas para hacer el plan regulador, una de las cuales no tenía arquitecto. Les recuerdo que los arquitectos son los únicos que pueden estudiar planes reguladores en este país. Bueno, la Secretaría Regional Ministerial simplemente cambió las bases para que postulara una sin arquitecto. ¿Quién creen ustedes que ganó la propuesta? La sin arquitecto. Bueno, pasó el tiempo, el alcalde hizo una reunión en donde me invitó a mí y me presentó a la gente que estaba trabajando en el plan regulador, y yo le pregunté, alcalde, ¿quién es el director del plan regulador? Silencio total. 4 años después de iniciar el plan regulador, el alcalde no sabía quién era el director del plan regulador. El director de obras no sabía quién era el director del plan regulador. Nadie sabía quién era el director del plan regulador. Me dijeron. Yo les dije, hagan un informe de derecho si esto es posible o no. Sí, claro, me dijeron. A la tarde está el informe que va a hacer el abogado municipal. Nunca llegó. Nunca llegó. Las bases de la propuesta a la cual llamó la Secretaría Regional Ministerial establecían una división del territorio de Casablanca en 5 localidades: Casablanca, Santa Augusta, Las Dichas, Lagunilla y Los Vázquez. En esas 5 localidades era obligatorio que el consultor que se ganó la propuesta hiciera esta reunión que tenemos nosotros hoy en día para preguntarle a los vecinos. La idea de que cuando se hace un plan regulador es que participe la mayor cantidad de gente posible, porque es lo que nos afecta a la vida diaria. Yo vivo en Casablanca, todo vivo en Casablanca, soy de ahí, conozco bien, sé cada calle cuál es y cuál no es. Pues bien, el alcalde de la época me dijo así: si tú tienes razón, estoy dispuesto a pagar esto. Nada ocurrió. Nada ocurrió. Tengo las cartas, las opiniones que vertí en su momento. Nunca me contestaron. Nunca me contestaron. Hasta que fue publicado el plan regulador de Casablanca. ¿Quién tenía que aprobar el plan regulador de Casablanca? Cada uno de los concejales en ejercicio tenía que votar ese plan regulador en conciencia, sabiendo que era lo mejor para la comuna. Obviamente, un concejal no va a votar un plan regulador, ¿cierto?, si estima que no es apropiado para la comuna. Bueno, los concejales unánimemente aprobaron el plan regulador. Fueron a mi oficina casi cada uno de ellos a hablar conmigo. Les dije, no es legal que se haga un plan regulador en estas condiciones. Ninguno escuchó.
Me escucharon y volvieron. Un día, uno de los concejales que estuvo más interesado, una de las concejalas me llamó y me dijo, mira, se aprobó el regulador, queremos mencionarte a ti en la radio. Yo le dije, pero ¿cómo van a hacer eso si yo contrario al plan regulador? Dije, no, yo no estoy para recibir ningún agradecimiento en circunstancias que nadie me escuchó. Bueno, dicho esto, el plan regulador se aprobó, se promulgó. Una ley se aprueba y se promulga. En el momento que aparece escrita en el diario oficial, es ley. Esto se aprueba por decreto supremo, de modo que es una ley. ¿Cómo se cambia una ley? En derecho, una ley la cambia otra ley. No hay ningún oficio, documento, autoridad caldicia que pueda cambiar el plan regulador. No se puede. Es una ley. Tiene el carácter de ley. Estrictamente hablando, lo que es. Yo no soy abogado, pero les puedo señalar, estrictamente hablando, solo se cambia modificándolo y existe también la posibilidad de enmendarlo, que es un procedimiento un poquito más simple. Bien, esa es la historia hasta el momento en que el plan regulador se aprobó. ¿Qué se aprobó? Es lo que les voy a contar ahora. Para la localidad en particular de Las Dichas. ¿Qué se aprobó? Si supieran lo que se aprobó para Casablanca, no lo podrían creer. Pero hablemos de lo que a ustedes les interesa. Almirante Latorre se propuso que fuera una vía de 30 metros de ancho. A partir del eje que está marcado, esa línea blanca que ustedes ven, se propuso que la calle tuviera 30 metros de ancho y que los vecinos no pudieran construir sino por un antejardín de 5 metros. Por lo tanto, Almirante Latorre es una vía que tiene despejado 40 metros de ancho. 40 metros de ancho. Conversando últimamente con los concejales, me invitaron a mí, especialmente el concejal Vera, aquí presente, lo cual me dio tribuna para decir lo que yo ya he dicho en múltiples ocasiones. Hablé con el alcalde, con el secretario municipal, con el director, con todos. Entonces se abrió una posibilidad de que yo explicara qué ocurrió. Eso ocurrió. Entonces, el plan regulador fija, en particular para la calle Las Dichas, una de las calles más anchas de todo el plan regulador de Casablanca. No hay ninguna vía que se proponga con 30 metros de ancho en Casablanca. Ninguna. Si le suman los 5 metros de jardín a cada lado, son 40. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Los planes reguladores no vienen acompañados de recursos económicos. Los planos reguladores, cuando hacen una calle más ancha o proponen una calle, lo que hacen es establecer lo que se llama una declaratoria de utilidad pública. La declaratoria de utilidad pública no es una expropiación. No quedan automáticamente expropiados los vecinos, ni mucho menos. Lo que queda es susceptible de expropiación. ¿Qué significa esto? Que si la autoridad estima necesario y pertinente, tiene que comprarles ese pedazo a los vecinos. ¿Qué pueden hacer los vecinos en ese sector? Nada. Nada. No se puede aumentar el volumen de las construcciones, no se pueden pedir permisos de edificación fuera de los 40 metros de ancho, no se puede. No se puede porque ha quedado declarado de utilidad pública. Hasta aquí la primera parte. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se puede aclarar? Sí, yo tengo una duda. Soy Ariana Aguilar. Gracias antemano, les agradezco por informarnos de esta situación a todos los vecinos. Yo creo que todos estamos súper conmovidos por la situación. Pero a mí me llama la atención lo que me comentabas con respecto a cuando tú informaste y le comentaste a los concejales de ese minuto. ¿Por qué no fuimos alertados en ese minuto nosotros como comunidad? Eso es lo que a mí me llama la atención, de partida, punto uno.
Lo que comenta es garrafal, porque en el fondo es una destrucción prácticamente masiva del pueblo. Y yo tengo entendido que todos los planes reguladores son creados, constituidos y formados con el consentimiento de la comunidad. Y esto se hizo a puerta cerrada. Eso quiero también entender un poco, porque en la entrevista que ustedes comentaron, hablaban también de una auditoría forense que estaban solicitando ustedes y que hasta el minuto no tenían respuesta de la situación. Entonces, Claro, todas esas, esas mismas preguntas hice yo. No me contestaron. Yo soy arquitecto, yo trabajo en el mundo privado. Las mismas, exactamente las mismas preguntas. No, si la gente de las dichas está de acuerdo con esto, me dijo la última vez que conversé con los concejales, que estaba muy ligado con el regulador, a quienes les dije mil veces, no pueden hacer eso, no se puede hacer, porque no es legal, no es legítimo. Si yo hubiese tenido la respuesta de la Contraloría oportunamente, seguramente los concejales habrían escuchado un poquito más, porque la autoridad se acostumbró en este país a ir respetar a las personas. Cuando yo le pregunto a la Contraloría que se pronuncie respecto de lo que estoy preguntando, la Contraloría no tiene cómo demorarse 1 año y 2 meses contestando esa falta de respeto total con las es que personas. a mí eso me llama corrupción. Mire, los órganos de administración del Estado abusan de las personas, sí, abusan de las personas, eso es que duda cabe. Yo soy arquitecto, trabajo en esto y veo como los múltiples abusos que hay. Les puedo poner un ejemplo sencillo para que la gente entienda. Ustedes van a la Seremi de Salud, a la Dirección de Obras no, en Casablanca no, por poner por ejemplo, por decir casos reales, de Puchuncaví, y hay un cartel que dice, apague su teléfono. Entonces yo voy a la Seremi de Salud y suena mi teléfono. Malo. Entonces viene el guardia y me dice, apague su teléfono. Y yo le digo, ¿el Seremi de Salud tiene apagado su teléfono? ¿El funcionario tiene apagado su teléfono? ¿Y cuál es la facultad? La actuación del funcionario público es lo que se denomina del derecho público. ¿Y cuál es la facultad con que cuenta el director del servicio para poner ese cartel? Agregue ahí, artículo tal, número tal, es mi facultad para decirle a usted, apague su celular. Es una falta de respeto con la persona, porque el autor no tiene facultad para semejante prohibición. Suena en Puchuncaví el teléfono de una señora que fue a tramitar un proyecto y la funcionaria le llama la atención y poco menos que la echa. Y la señora se fue. Se fue. No defendió su derecho. Lo quería comentar, mi nombre es Mark Tinkler, también estoy aquí del lado del mundillo. ¿Se le escucha mejor sin el micrófono? Sí, yo creo. Sí, perdón. Ponte. Más fácil lo que lo escuchemos con claro. Sí. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Claudia Araneda, yo vengo del Estero, en representación porque soy de la directiva de abajo. Y la pregunta es la siguiente, porque se supone que hay construcciones que están con todos sus permisos y autorizaciones municipales. ¿Qué pasa con eso? Personas que pagaron su permiso de construcción y como usted arquitecto supuestamente se autoriza. ¿Qué pasa con eso? Está firmado y autorizado. Sí, mire, toda norma rige al momento que se publica. La norma en general nunca tiene efecto retroactivo. Todo lo que está y tiene sus permisos se respeta. El tema es el siguiente. Por ejemplo, en la calle La Torre, la escuela está declarada como de interés histórico y va a quedar en medio de la calle. ¿En qué cabeza cabe de un urbanista declarar de interés histórico un edificio y decir, sí, de interés histórico, pero está fuera de línea? Eso es absurdo. Si supieran lo que aprobaron en Casablanca, no lo creerían. No lo creerían. Mi pregunta es, en este momento, me parece que no, pero en este momento, ¿hay algún concejal de esta época activo? Dos, la señora Aranda y Pero no vinieron hoy día. No, y la señora Ponce. No quiero saber más porque diga haber venido hoy día, pero no, esa pregunta no quiero. Ya.
consulta, conversando sobre el PREMBAL, que es previo a 2014, previo al actual plan regulador. Entendía yo que se proyectó un camino que pasaba más al sur, fuera de las dichas, y esa proyección sigue vigente. ¿Es una alternativa a esta avenida Torres? Lo que ocurre es lo siguiente, que los planes reguladores comunales actúan sobre el plan regulador intercomunal aclarándolo dentro del mismo criterio que estableció la autoridad metropolitana. La autoridad metropolitana cuando propone un trazado, ese trazado lo puede modificar la comuna, porque las comunas son autónomas para decidir su futuro, pero no pueden alterar sustancialmente lo que propuso el PREMBAL. PREMBAL, que establece una ampliación de las zonas urbanas, propone reglas generales. Luego las comunas, en su propia planificación, establecen lo que se llama el plan regulador comunal. Sí. Y pueden mantenerla, modificarla dentro de ciertos rangos. Sí, estoy de acuerdo y entiendo que así es dentro del límite urbano, pero yo estoy hablando de un camino proyectado fuera del límite urbano de la dicha de 80 metros de la calle hacia el sur. Fuera Y entiendo que esta proyección está fuera de ese límite urbano, por lo tanto el plan regulador no lo ha sustituido. Las áreas normadas están dentro del territorio normado. Más allá de la zona rural no pueden normar. No, son otras políticas que son planes reguladores que se llaman nacionales, regionales, nacionales. Okay. Ahí sí se pueden O plantear. sea, el PREMBAL no tiene una opción de vía. No, de regular directamente eso no. No la tiene. Solamente la zona que estableció como área metropolitana. Okay. Es área metropolitana rural. El territorio básicamente se divide en dos, urbano y rural. Extensión urbana es urbano y rural. Son dos categorías. En lo rural no rigen las normas del plan regulador intercomunal. Pero sí la planificación nacional y regional, que obviamente tiene que preocuparse de los caminos, etcétera, que unen comunidades, etcétera. Pero, señor, ¿usted se refiere al bypass que hacía? Sí. Claro, porque el tenemos... PREMBAL lo tiene contemplado. Por eso digo, Sí, lo por- que pasa es que el PREMBAL, aparte de la zona de extensión urbana, también planifica las vías que interconectan las distintas localidades. Entonces, Sí. yo entendía que hay una zona... Bueno, que- hay un bypass, efectivamente hay un bypass. Una suerte de bypass. Una suerte de bypass que pasa por ahí donde están los autos. Por detrás, por el estero, sigue el Ah, estero. no, esa- Y sigue por la orilla del estero. Sí, No, da la no, vuelta. no me refiero a eso. Ese otro. No, El otro bypass es el que se proyectaría para enlazar el camino Lorosco con Lagunilla. No, estoy hablando No, de yo acá creo en que- dirección a San José. No hay. Yo sé, a ver, Eh, al parecer el vecino dice que es un bypass que viene de Paso Hondo. No. No es un de Paso Hondo. No, es aquí en la buscando la No, no, dicha, y no, pasa no. por el sur y se conecta con el camino a San José. No lo tenemos. Ya. No hacia Lagunilla, No, Lagunilla, que es la misma Lagunilla. No, pues se No, sí, conecta la con cerquita de la San ciudad. José está por allá. No, pero no tenemos ninguna planificación en ese tema, señor. Ya. No hay. No, ahí no, si sé que ahí no. Lo decía como alternativa del PREMBAL. Porque con todo este ensanche uno podría decir, bueno, si quieren tener una vía más amplia para hacer una autovista, lo que sea, háganlo en lo que el PREMBAL ha contemplado y no lo hagan aquí en el pueblo. Porque podría ser como alternativa. Pero no estaba en el combate. No lo tiene contemplado. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Se supone que esto tiene a futuro que es el plano regulador por los tantos metros de calle. ¿Qué pasa con los vecinos si acá no hay alcantarillado, no hay ese tipo de comodidades para ellos y se hace una calle así de ancha? ¿Cómo después ellos van a hacer supone que a futuro se debería poner alcantarillado? ¿O tienen que poner alcantarillado antes que suceda eso? Sí. Expliqué una cosa yo previa que dije, los planes reguladores no vienen acompañados de recursos. Ningún recurso. Es una idea, ¿Cuál es la posibilidad? Que seguramente algunos vecinos fueron a la municipalidad a preguntar, ¿cuál es la posibilidad real de que se concreten los 30 metros? Entonces la respuesta fue ninguna. Entonces la pregunta es, ¿y para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Si esa es la respuesta. ¿Y para qué lo hicieron? ¿Por qué los concejales estimaron que era lo mejor para la comuna? Mire,
una vez yo hablé con don Rodrigo Martínez y yo me opuse a la ciclovía que hicieron, esa porquería de ciclovía que hicieron y una vereda que se hizo. Y don Rodrigo me explica a mí que ese camino venía por acá, pero hacía un embudo aquí en el pueblo, como los maitenes. Ellos venían con la carretera, se achicaban durante el pueblo y después se agrandaban. Yo empecé a pelear por eso y hablé con don Pedro Vargas, que era el jefe en ese tiempo de vialidad, y me explicó exactamente lo mismo. A Iban a ver, hacer como lo hicieron en los maitenes. pero esa es una situación que no se produjo. No es, Entonces por eso nos quedamos no viene tranquilos ancho y nosotros, llega al porque- pueblo y se hace el embudo y después se vuelve a ensanchar, Claro. sino que está por ley eso que se puede expropiar. Claro. Entonces, por eso es que Eso ahí a mí me engañó, don Rodrigo, me engañó, porque si él me hubiese dicho, no, Victoria va al camino así, así, y don Pedro Vargas me hubiese dicho, no, es así esta cosa, yo habría gritado la lluvia todo este rato antes. Claro. Hola, buenas noches. Mira, necesito hacer una consulta. Esto salió ya en el beneficiario. ¿Cómo se saca un decreto sabiendo que más de la mitad de las dichas no tiene su rol propio? Es imposible que a la señora, no sé, un ejemplo, la señora Juanita que está allá, le vayan a expropiar o le vayan a quitar 15 metros cuando no tiene ni siquiera rol. Y toda la familia vive en su sitio. Yo le explico. Américo Vespucio en Santiago había una casa que estaba en medio del trazado Sí. y estuvo como 15 o 20 años Sí. peleando el propietario. Cuando una propiedad no tiene rol, no tiene propietario, el fisco deposita en un juzgado la plata y pasa. Entonces, si quisiera estudiar, las posibilidades que se esperan sabemos que son bajas. El problema es por qué se hizo, por qué se dejó abierta esa posibilidad, por qué los vecinos no pueden construir más cerca, por qué las casas que están, si alguno construyó después de este decreto no va a poder regularizar. Las cosas de alguna manera tienen legitimidad lo que se construyó antes. Entonces, si alguien no tiene rol, eso para el fisco no es problema. En su oportunidad los herederos, Don Miguel, ¿yo puedo hacer una consulta Sí. con documentos referente al plan regulador? El 13 de febrero del 2019, a las 11:36, se actualiza el plan regulador. En Casablanca se hacen reuniones el 13 de febrero del 2019, a las 18:30, en el Teatro Municipal. Se hizo una reunión en Chuntay el 15 de febrero del 2019 en el auditorio del Centro de Investigación. En esa presentación que hace la Municipalidad de Casablanca, el Plan Regulador Comunal de Casablanca, letra D de la ficha, dice que la calle Almirante La Torre es prolongación, no se ensancha. Está en los dibujos, lo tengo acá y yo creo que usted también lo tiene. ¿Por qué el Plan Regulador cambia el diámetro de la avenida cuando lo cambia el 13 de 8 de 2020 en el ordinario 1767, el decreto 4674 del 1 del 10 del 2020 y con la publicación del diario oficial el 10 de octubre del 2020? Esto es lo que a nosotros también nos llama la preocupación. ¿En qué momento cambiaron? ¿En qué momento dijeron se ensancha esto? Porque en el primero no está. Está publicado por la municipalidad. Exacto. Sí. Esa información la tiene usted. Estaba la obligación de hacer estas reuniones previa a la aprobación del plan regulador, porque el contrato con el consultor así lo decía. ¿Quién autorizó que siguiera adelante sin cumplir el contrato? Porque una vez que el consultor va cumpliendo los contratos, se van autorizando los pagos al consultor. El consultor cobró y tendría que haber hecho esta reunión necesariamente antes con ustedes. Pero es que el original no lo respetó. El original que publicó la municipalidad, cuando se reunió con la gente de Casablanca, con la gente fiscal, el plan regulador dice eso. El dibujo está claro, es que la vía proyectada que se mantiene. La que existe el ensanche y hacia el lado de allá es este camino que va por dentro. Entonces yo digo, ¿en qué momento
del año 2019 al 2020 que se aprobó, se acordó el ensanche. Interesante, Eso interesante porque... intercambiamos información. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque incluso el otro día conversaba con la señora Denise y le dije, imposible, la información que yo tengo es esta. Claro, después me entero que el año 2020, el 16 de octubre, hicieron el cambio. También quiero decir una cosa, a no olvidar todo, que el año 2019 tuvimos el estallido social, el 2020 tuvimos la pandemia, donde no nos podíamos reunir, donde nos aplicaron todos los planes paso a paso, y la municipalidad podía seguir adelante sin conversar con los vecinos. Y creo que hay una mala jugada de la municipalidad, porque todos los vecinos los encerramos en nuestras casas cuidando de nuestras familias. Exactamente. El segundo punto que tengo, a toda la zona de Artilla la declararon ZMH, me puedo equivocar 2. Y lo peligroso de eso es que nos pueden colocar una planta de tratamiento de agua residual. Entonces, esas son cosas que así nos miran a la ficha. Lo que ocurre, claro, no sé si aquí tengo yo el reglamento que rige hoy en día, las aguas residuales no proceden la ZHM2, pero no importa. Pero dice incluso, claro, esta municipalidad que no vamos a hacer una planta. claro, aquí está la ZHM2. Lo que usted está hablando dice aquí, infraestructura se llama. Sí, infraestructura. Dice, plantas de producción y distribución de agua potable, Sí, plantas de tratamiento de agua servida. Por eso. Sí, se puede, en la zona ZHM2. En cualquiera de las Sí. zonas, en cualquiera de las zonas de la ficha. Del ZHM2. Sí. Sí, tiene razón, es lo que dice acá. Es lo que dice acá. Son los alcances, claro, si esos son los alcances que tiene el plan. Entonces, imagínese usted lo que significa para nosotros de estar hablando con la autoridad y diciéndole en su propia cara y no, nada. Entonces, cuando empezamos a revisar en detalle, nos encontramos con sorpresas que son peores que esta. Pero esta es pésima. Señora. Soy María Calderón. Quería hacer un comentario con respecto a la futura proyectada, como se dice acá, vía 3, que va por el Camino del Porvenir y por una pseudo costanera que quieren hacer en el TEC. En la memoria del plan regulador se nombra una visión objetivo para la comunidad que plantea áreas verdes y una vida ligada con los recursos naturales y el paisaje natural que tenemos. Entonces ellos lo que plantean es hacer un camino por ahí, no sé con qué fin, para fomentar la vida como ligada al terreno. ¿Ya? Somos muchos los que tenemos propiedad en ese lugar, además de que plantean instalar un parque ahí. ¿Y con qué fundamento, mi pregunta es, se proyecta un camino que va a tener, pero muy poco flujo? Y 20 metros de ancho. Y que tiene que estar adentro de la zona inundable, por lo demás. Y 20 metros de ancho, o sea, son 50 metros de expresión del terreno que por lo demás, porque la otra parte está proyectada que sea área verde. sí. Y la mitad en los otros Es área verde privada. pero está proyectado un parque. Eso sale en la memoria del plan regulador. Claro, pero en lo que yo tengo aquí es área verde privada. Claro, pero en la memoria del plan regulador que está en la municipalidad, en la página de la municipalidad, está proyectado un parque. Entonces, obviamente, si me dicen que la mitad de mi terreno lo van a hacer un parque, uno se pone bastante... Bueno, lo van a dividir como en 3. Estrictamente hablando, bueno, si yo leo, quiero que es área verde privada. Claro, pero es como lo que le digo, es lo que sale en la memoria como de 50 Claro, es que lo único que puedo explicar yo, que la normativa distingue dos cosas. Distingue áreas verdes de espacio público. Claro. Cuando dice área verde, es área verde privada. Comete el error la memoria de poner como área verde privada la plaza, que está por aquí. Eso es un bien nacional de uso público, imagino yo. Y aparece aquí como área verde. Las áreas verdes son áreas verdes privadas. ¿Qué significa eso? Que se puede construir hasta un 20% de la superficie y con alturas limitadas. Y solamente actividades que tengan que ver con el uso de área verde. Eso dice la norma en general. No sé si... Sí, ya que pasamos a otro tema, no puedo olvidar lo de la calle, que creo que es lo principal también.
me llama mucho la atención que hay una zona que está como cuadrícula amarillo, que dice riesgo de remoción en masa, caídas de roca, flujos o deslizamientos de suelo. Sí. Y resulta que hay un sector que está mirando hacia el mar, a mano izquierda, o sea, cerro arriba, que es una loma muy suave, en donde está lleno de casas, en donde no hay ninguna roca, en donde no hay ningún río, no hay ninguna posibilidad de un deslizamiento de roca ni de piedra, no hay un volcán arriba, nada. Y está como zona de restricción y de riesgo, lo que obviamente que implica una serie de complicaciones para los propietarios. Un estudio de riesgo. ¿Qué sentido, qué razón, qué fundamento hay para poner esa zona de riesgo? No. Yo explico. El Plan Regulador Intercomunal estableció como principio que todas las pendientes superiores al 40% debían ser declaradas zonas de riesgo. Todas las áreas superiores al 40%. Yo como arquitecto me encuentro muchas veces con el caso que usted señaló. Pero 40 es esto. Sí. Entonces, y yo pregunté a la Ceremi. La Ceremi tiene facultad para interpretar los planes reguladores. Y la Ceremi me dijo así: dada la escala del estudio del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, imposible saberlo. Si la zona cuenta con un levantamiento topográfico, el arquitecto puede pedir eximirse de la zona de riesgo. Eso es suficiente. O sea, tiene que probarlo el privado. Sin Pero hay duda. que hacer un trabajo extra. Extra, pagar, etcétera. Pagar. Don Ítalo. Sí. No, era una pregunta, no sé si tendrá respuesta en este momento. ¿Qué ganó el municipio, los concejales, con hacer esto que supuestamente es un beneficio para todos nosotros? Mira, yo te puedo contestar lo siguiente. Yo le dije al alcalde así: alcalde, usted publica este plan regulador y al día siguiente el valor inmobiliario de todo Casablanca, se viene al suelo. No, resultado, comentario entre ellos, es que Miguel González tiene interés, pero tiene un lotecito ahí en el centro. Entonces, por eso hablan. Por eso hablan. Por eso hablamos. Porque todo es una cuestión de interés personal de las personas, propio, de la comuna. ¿Cómo no va a querer uno el pueblo y va a querer ver que el pueblo se desarma con el tiempo porque pasa una vía de 40 metros? ¿Cómo va a querer eso? Respuesta a los concejales, con quien tuvimos una reunión respecto de una enmienda que se quiere hacer al plan regulador. Y explique por Que qué. es una cosa escandalosa la enmienda, escandalosa. Entonces los concejales me dijo, no creo que algunos vecinos de las dichas quieren eso. Yo le dije, claro, ¿sí? Y le dije yo, y la reunión que tenía que hacer por obligación para cumplir con su contrato, su mandato, el consultor que tenía que... El consultor no tenía cabeza visible, no había arquitecto, director de estudio, hasta que apareció el plan publicado y aparece firmando un arquitecto. Yo siempre pregunté, denme con el director del plan regulador para apretar la cabeza, porque vamos a apretar las patas, pues. Pero, perdónenme. Nunca. Pero si todo esto se hizo sobre la base, digamos, que no estaba legalmente, ¿se puede reclamar, hacer algo, no sé, decir? Claro. Don Ítalo, por eso, hubo una reunión porque Don Ítalo, por eso es que yo solicité en el Consejo Municipal, en conjunto con estos otros concejales que me acompañan, una auditoría forense, porque yo tengo presunciones de que de por medio hay corrupción. Sí, porque la hay. Pero ¿cuánto demora? ¿Cómo? ¿Cuánto demora? No demora tanto, solamente ya incluso el consejo pasado que lo hicimos en Quintay el jueves, yo volví a reiterarle al alcalde y el alcalde dio su visto bueno para hacerlo y le dio instrucciones al abogado para que hiciera esta auditoría forense. Independientemente de eso, yo conseguí todas las bases de cómo es una auditoría forense en la municipalidad de Viña del Mar, porque ellos hicieron una auditoría forense financiera, ¿ya? Para poder determinar que aquí hubo corrupción. Por eso que yo he insistido impermanentemente para demostrar que efectivamente el dinero lo cobraron ciertas personas sin haber hecho lo que correspondía. Pero en ese sentido, sí, ya, a nosotros obviamente nos gustaría que se haga justicia, qué sé yo,
Pero lo que nos interesa más que saber si hubo corrupción o no, es tener una solución a lo que nos estaba quejando en este momento. O sea, a nosotros no nos interesa que vaya a la cárcel o que tenga que devolver la plata al señor que cobró por esta estupidez que hizo. Lo que nos interesa es que no nos afecte. ¿Podemos hacer algo para primero, que sea don así? Ítalo, primero tenemos que determinar la génesis y la raíz del problema. Pero que en eso nos vamos a pasar. ¿Me entiende? Pero no, Tenemos un plazo para- no podemos pasar la vida. Pero sí, nosotros tenemos que llegar a la raíz del tema. Porque si logramos nosotros demostrar que la reunión aquí en las dichas que debería de haberse hecho no se hizo, y estando dentro del contrato, hay incumplimiento del contrato. Y eso nos permite como una base fundamental para poder cuestionar y planificar y eso, la validez del plan regulador. Sí, a propósito de lo mismo, perdón, quería mencionar que independientemente de las obligaciones que la empresa a la que contrataron para hacer el proyecto de plan regulador tenga ciertas pautas de trabajo, más allá de eso yo creo que lo más importante es que se haya cumplido o no el procedimiento que la ley regula para efectos de que se apruebe un plan regulador. Y a propósito de lo que decía el caballero atrás, por ejemplo, el hecho de que haya habido una medida que era la habitual y no esta nueva, en lo que se exhibió. Bueno, la exhibición de los proyectos de plan regulador es uno de los procedimientos oficiales que regula la ley, y cuando alguien altera el proyecto, tiene que volver a exhibirlo y volver a darle un plazo, creo que es de 30 días o algo así, para que los vecinos puedan hacer observaciones. Entonces, a propósito de la investigación forense que usted señala, yo creo que, y del comentario tuyo, es que es importante, que si el contrato no se cumplió, va a tener ciertas consecuencias y puede tener que ver con la corrupción y ese tipo de cosas. Pero dos, para efectos de todos nosotros, lo más importante, creo yo, es velar porque el procedimiento administrativo que debe respetarse y es el que podría ser ilegal, velar si se cumplió o no, y si no se cumplió y hay vicios de por medio, que esos vicios deban corregirse o anularse lo que haya que anularse, porque la Contraloría sí tiene atribuciones. O sea, yo he visto muchos dictámenes de la Contraloría, resoluciones de la Contraloría donde le da órdenes a los municipios para que corrijan los planos reguladores que están o viciados o que no tienen un procedimiento adecuado o porque la norma del plan regulador no cumple con una disposición legal, porque la ley se impone, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo tiene que estar por sobre el plan regulador. Entonces, me gustaría, y esto solo es una idea nomás, de que aparte de ver si hay algún tipo de corrupción, se vele porque el procedimiento haya sido el adecuado, que aparentemente no fue el adecuado, Sí. porque si no todos los vecinos habrían visto que hay 30 metros y habrían reclamado y a lo mejor se habría corregido, pero si uno no tiene la oportunidad de hacerlo, por algo existe el Porque, cambio bueno, legal de exhibición. primero le respondo, porque no hubo reunión. Y segundo, para poder nosotros confrontar lo que el Señor allá nos dice, tenemos que tener una evidencia y tenemos que tener un comparativo. Mire, esto se le ordenó y esto se hizo. Esto que se hizo no se ajustó a lo que se le ordenó. ¿Me entiende? Y desde ahí entonces podemos determinar si es lícito o no es lícito. Señor, y después usted, señor. Don Manuel Jesús, Dígame. eso lo puede ver incluso en la página internet de la municipalidad. Está ahí, aún está ahí. Cuando dice PRCCP, lo pincha, el que es del año 2019, y dice eso, pero el del 2020 dice lo otro. ¿Yo voy a responder? ¿Puedo responder? Sí, puede. Sí, vecino, lo que pasa es que el año 2019 ¿Sí? sigue siendo el de 1990, de esos No, años. no, Es el mismo. Estoy hablando de la presentación. Estoy hablando el 13 de febrero del 2019 a las 11:36 se autoriza plan regulador. En Casablanca se cita a una reunión el 13 del 2 del 2019 a las 18:30 y en Quintay el 15 del 2 del 2019 Auditoría Centro de Investigaciones. En ese momento, en eso, lo que se le muestra a la comunidad de la página, dice que es el
PCCD, un PDF, donde la calle Almirante La Torre figura vía colectora existente. Y aparece en rojo, no aparece con la línea amarilla punteada. Y lo tiene la municipalidad en su página. Sí. Entonces, eso Es un antecedente importante que es lo que nosotros andamos buscando. Señor. Sí. Mi impresión es que yo creo que ya tenemos bastantes antecedentes como para poder decir que aquí hay una situación desastrosa y absolutamente nefasta para los efectos de nuestra localidad. Creo que seguir incorporando nuevos elementos y haciendo más consultas sobre el tema, podríamos estar prácticamente toda la noche encontrándole cosas. Para esos efectos, yo diría que pudiéramos pasar a otra fase, que es la ¿qué hacer ahora? ¿Qué alternativas tenemos nosotros como comunidad? ¿Qué alternativas tiene la municipalidad? ¿Y qué alternativas tienen otras organizaciones, las que sean, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esta situación? Ahora, yo quisiera hacer una precisión. Yo entiendo que este plano regulador está autorizado y aprobado mediante decreto. Por lo tanto, es a diferencia de lo que es una ley. Es mucho más fácil, entre comillas, derogar o modificar un decreto, porque es un acto administrativo que depende de la autoridad administrativa, que eliminar, derogar o modificar una ley que depende del Parlamento. Por lo tanto, nosotros ahí ya tenemos una suerte, entre comillas, de ventaja de flexibilidad, que estamos frente a un acto administrativo más fácil de modificar. La segunda cosa que me interesaría saber es que, si de hecho esto ya está aprobado, ¿qué sucede en un futuro próximo en cuanto a la materialización de los hechos? Porque, dado que no existen fondos, dado que es una aberración, perfectamente nosotros podríamos de partida pedir la suspensión de la aplicación de la medida y, en segundo lugar, ¿no es cierto?, decir que esto no se puede llevar a cabo sin retrotraer la situación a cero, como es lo que hace la Contraloría normalmente, de tal manera de poder verificar todo lo que ya se ha dicho aquí en materia de corrupción, en materia de mala ejecución del trabajo, en materia de falta de profesionales idóneos, etcétera, etcétera, con el cual nosotros, con ese antecedente, nosotros podamos insistir ante la autoridad pertinente que esto se suspenda hasta nuevos antecedentes que nos permitan dilucidar con precisión acerca de la validez de lo que se está haciendo. Y para esos efectos, yo diría que la comunidad nuestra, a través de la perspectiva Junta de Vecinos, deberían preparar un pequeño documento haciendo ver la seria preocupación de lo que está sucediendo, con el objeto que tenga a su vez la municipalidad de alguna otra autoridad el pensamiento fidedigno de la comunidad actual. Y eso es lo que yo propongo como estrategia de defensa. Bueno, lo que yo pienso, personalmente, yo expliqué, yo soy arquitecto, no soy abogado. Es muy interesante lo que te plantea y habría que tener las bases jurídicas para lo que te plantea. Sería muy interesante desde el punto de vista mío como arquitecto. Concuerdo plenamente con lo que usted acaba de decir. El tema es si efectivamente se trata de un acto administrativo simple. Si fuera así, sería más fácil. Yo no lo sé. Por eso que al momento de que el concejal aquí presente pide una auditoría forense, yo digo, por lo menos sepamos qué se puede hacer. El plan regulador se puede cambiar todas las veces que la comunidad quiera. En eso no hay problema. El tema es que el plan regulador demoró 5 años. Y no creo que tengamos 5 años para estar cambiando una cosa, necesitamos que sea ya, que la autoridad se mueva ya. La autoridad se mueve con una lentitud espantosa, espantosa. Quieren alterar el plan regulador en la zona de Casablanca, la zona deportiva, con el argumento de que hay un proyecto de piscina que tiene 12 metros y la zona permite 11 metros. Vale decir, a un arquitecto específico le van a cambiar la ley para que haga una piscina en la zona de verde porque la autoridad del interior está metida en eso. Ese es el argumento de asesoría urbana. Asesoría urbana está plena y totalmente comprometida con el plan regulador que se aprobó. Fueron parte de él, a mí me consta,
Entonces, ¿qué posibilidad hay de que la autoridad por sí misma lo haga? Ninguna, tiene que haber un movimiento de los vecinos. Y el concejal aquí es el que ha abierto la puerta. Cuando él me dijo a mí que había tribuna para decir lo que yo tenía que le he dicho 100.000 veces, yo tomé la oportunidad porque el consejo anterior me la dio. Yo creo que es totalmente atinado lo que ustedes. Yo aprovecharía esta reunión para que se formara un grupo de 3 o 4 personas que tengan suficiente antecedente como para redactar una carta o un oficio o lo que sea, desde la Junta de Vecinos, tanto sea del Estero, ¿no es cierto?, que nos apoya la Junta de Vecinos de las Dichas, y que esa carta tenga todos los antecedentes y solicite ya de frentón la suspensión de la aplicación hasta hasta el término de investigación que hay en Y a esa carta se te adjunta la firma de todos los presentes. Exactamente. El problema es si legalmente ¿Se puede solicitar el consejo al jueves? ¿Cómo? ¿Se puede solicitar el consejo al jueves? No, tenemos que el jueves consejo, ya porque se hicieron los 3 consejos ordinarios. Sería para el próximo mes. Pero en el intertanto, yo recibo con bastante beneplácito lo que dice el vecino, de que podría aquí internamente, ustedes eligen quiénes serían las personas que constituyeran una mesa que les permita interpretar lo que la comunidad quiere y eso plasmarlo en un documento de petición directa al señor alcalde con copia a los señores concejales. De tal manera de que esa comisión que ustedes mandaten pueda redactar ese documento exigiendo que se congele la situación o sencillamente se retrotraiga a la situación inicial, pero que exista un documento de respaldo. En derecho público, quiero que entiendan que lo que está escrito vale, lo que no está escrito no vale, lo que le dijeron o posiblemente pensé no sirve, sirve lo que está escrito. Y yo creo que es importante, nosotros los 3 concejales nos ponemos a vuestra disposición para ayudarles a redactar, incluso un abogado que nos ayude para poder hacer un documento de petición a la autoridad. Disculpe, solamente para complementar un poco la idea. El mismo arquitecto ha visto que las autoridades no hacen caso. Tenemos varios vecinos que tienen antecedentes que le pueden aportar a ustedes. Sí. ¿Cuál es la manera con que las autoridades se agiten por este tema? Me parece perfecto la idea de formar una mesa, de presentar los documentos y todo el tema. Pero todos sabemos aquí cómo las autoridades se mueven. Y eso es con una denuncia. Con una denuncia adjuntando todos los antecedentes con fundamento tal cual como usted dice, para demostrar que hubo anomalías, corrupción, y eso, conseguirse algún contacto con algún canal de televisión, presentarse frente a la municipalidad con todos los papeles y meter bulla. Es la única manera, porque si no le va a pasar lo mismo que el señor arquitecto, que lo pasearon 5 años, 5 años. y no va a pasar nada. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir el canal, el conducta regular, pero también podemos meter un poco de bulla para que no hagan caso. Es una humilde opinión. Sí, no, pero desgraciadamente en este país hoy día que estamos viviendo, si no gritamos no nos escuchan. Pero aquí también, Sumándome acá a la opinión de nuestro vecino, considero que la mayoría de las personas acá, hay mucho adulto mayor, y yo creo que después de esta noticia, de esta notición que se nos entregó y que, bueno, fue un boca a boca y nos enteramos por redes sociales, muchos no han podido dormir, están como estresados, es realmente una situación de estrés para muchos, ¿verdad? Entonces eso también genera en la gente más dolores, qué sé yo, dolores crónicos, ustedes muchas veces no pueden conciliar el sueño, hay insomnio, entonces nosotros como comunidad también deberíamos sumar una demanda también por el tema de menoscabo, de daño y perjuicio, porque en definitiva ahora estamos acá reunidos mientras muchos podríamos estar, no sé, descansando, ya haciendo sus cosas, preparándose para el fin de semana, disfrutando en familia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en una convocatoria. ¿Por qué? Por problemas de malas decisiones de terceros, que nos han afectado a todos nosotros y realmente es algo grave. Entonces también
se tiene que considerar esa situación. Así la municipalidad nos dé una respuesta en definitiva y tengamos todos una solución, pero concreta, con una fecha ya próxima. ¿Hay para que algún tengamos vecino respuesta. abogado acá? ¿Usted? Sí. Ya está, pues aquí está. ¿Sabes? Perdón, no es por menospreciar la idea que aquí se han vertido, pero surge mucha molestia y entiendo lo que acaba de decir tu nombre, no sé. Solange Juan Salida. Solange. Y resulta que creo yo que no hay que poner, como dicen los bueyes detrás de la carreta. Si aquí ya se ha iniciado un proceso de investigación forense, se va a iniciar, sí. Pero eso va. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué mejor que tener el resultado de esa investigación que va al hueso como previa, digo yo, o sea, para que hagamos una reunión igual a esta, en donde gente especialista diga, esta es la radiografía de esta situación, estos son todos los errores que hay, y nosotros actuemos en consecuencia de ello. Porque hoy día todo puede ser denuncias, acusaciones, pero no tenemos piso. Va así como se dedican, no sé qué, al voleo. Claro, nosotros vemos todos los días en la tele como los políticos nos dicen de un lado y nos dicen de otro lado. Y estamos cansados de eso. Yo por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que actuando seriamente, no que sea poco serio por favor, pero actuando me refiero más que seriamente con fundamento, es muy importante tener un estudio, una investigación de resultados para sobre esa base actuar, sin perjuicio de que desde ya la comunidad de Las Dichas diga lo que quiere. O sea, mande una comunicación a la alcaldía y le digan, nosotros no estamos de acuerdo con el plan regulador como está y queremos estos cambios. Y los pedimos, los exigimos. De manera de que si se inicia cualquier procedimiento de modificación, ya se sepa lo que los vecinos de Las Dichas quieren. Eso es una cosa. Lo otro, el reclamo por la irregularidad, por si es efectivo, por ejemplo, lo que decía que esto se cambió entre gallo y medianoche, a mí me tocó con el plan regulador de Concón. A nosotros nos exhibieron una cosa, llegamos al Nimbu, y cuando voy a ver el plano en el Nimbu, era otro. Y ahí hubo sumario, quedó la escoba, y hubo que corregirlo, pero yo, gracias a Dios, llegué antes de que saliera el decreto. Entonces se corrigió y volvió a hacer lo que se había exhibido. Pero eso fue un pastelito que mandaron de la secta. Así fue, tal cual. Si uno no se da cuenta del camino, porque anda metido en los servicios públicos, que en general uno no anda metido, y menos en pandemia, como estamos todos encerrados, los goles se pasan. Eso no quiere decir que no esté viciado el sistema, y el acto puede estar viciado perfectamente. Entonces yo haría eso. Si usted me pregunta a mí, como abogado, yo haría dos cosas. Una, el sentir y la petición de la comunidad de Las Dichas con peticiones concretas. No me gusta esto, otro, no estamos de acuerdo y esto queremos. Y dos, acto seguido, cuando tengamos una investigación forense, el resultado y la evidencia de que hay irregularidades, hacer todas las presentaciones en la Contraloría, en los tribunales, en todos los lugares donde sea necesario. Pero no previo, porque previo vamos a caer en el juego, que esto que sí, que esto que no, y no vamos a tener ningún fundamento, nos vamos a desgastar y nos vamos a enojar. Entonces, no ¿sabe? Me parece muy acertado lo que usted dice. Lo que a mí me gustaría es que lo primero que ustedes deben hacer es enviarle una carta al alcalde con copia a los concejales diciéndole que no están de acuerdo con el plan regulador y ustedes dicen, miren, nosotros queremos retrotraer este trámite a tales y tales cosas. Más que retrotraer, hay que modificar, porque ya es decreto, o sea, independientemente que el día de mañana se llegara a anular, pero hoy día, a propósito del caballero que se me fue, que dijo, pidamos una petición de suspensión, eso es imposible, no va a ocurrir, porque sería como dejar sin plan regulador a Casablanca. Sí. Entonces, además, el plan, aunque sea un decreto, la ley general de urbanismo y construcción le da el carácter de ley. Por eso Miguel decía que es una ley, no porque sea ley, no porque salga del Congreso, sino que porque la ley le da ese carácter. Pero eso no implica que uno pueda llegar y suspender sus efectos, no se puede suspender los efectos. Entonces, eso no tiene mucho sentido la petición. Redacten esa carta. ¿Están de acuerdo ustedes? Redacten esa carta y digan de que ustedes también
solicitan que se lleve a efecto la auditoría forense, para que le dé más fuerza. Y lo que agregaría yo sería lo siguiente: no creo que todo el Consejo Municipal esté de acuerdo con la auditoría forense, ¿o sí? Porque hay que llamar a aquellos que directamente van a decir no estoy de acuerdo. Pero el alcalde del jueves en la reunión, el alcalde dijo que sí estaba de acuerdo y que se iba a efectuar. Están aquí. Están aquí. Sí, ya habla. Por favor, escuchen a don Enzo. Ya. Ya estamos en la fase que ustedes se dieron cuenta que efectivamente hay un problema aquí en la línea general de la calle, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? Porque van dos vías: una es la vía jurídica para ver los posibles infractores que se equivocaron en ese momento, pensemos que se equivocaron y que no fue con la idea, pero hay alternativas. Y la alternativa, yo no sé si alguien ha escuchado, y ese es el tema que yo he seguido, incluso lo juntamos en una reunión, lo encontramos en reuniones por ahí, que se llama Pladeco. ¿Alguien ha escuchado de Pladeco? Sí. ¿Ya? ¿Han participado en esas reuniones? No. Muy poquito, ¿cierto? Ya. Mire, y ahí cuando dijo el vecino, y que lo tengo aquí escrito, porque no le escribí, porque usted lo puso ahí. Ustedes, y empezaría por esta pregunta: ¿ustedes pondrían la carreta ante los bueyes? No, ¿cierto? Nadie lo pondría, porque aquí estamos en la zona rural, por lo tanto sabemos que ese es un dicho bien popular. Lo primero es lo primero, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que el plan regulador es un instrumento de regulación de la ciudad, de la zona urbana. Entonces, pero esa regulación se hace con un propósito de resolver qué es lo que querían las personas. Y eso se hace con participación ciudadana, con mostrarle: mire vecino, ¿qué es lo que queremos? Mire, tenemos esta posibilidad. Y eso se hace, efectivamente se hizo un plan regulador nuevo, porque el plan regulador existente era de 1990, era antiguo. Por lo tanto, ya habían pasado décadas de ese plan, y efectivamente las ciudades van cambiando. La zona de la Picha del 90 ahora ha cambiado mucho, y el factor se podría decir externo. Yo paso muy seguido por acá porque me gusta ir al Garrobo, a la zona de Mirasol. Y si ustedes se han dado cuenta que por aquí, bueno, ustedes viven aquí, los fines de semana es muy concurrido. De hecho hay mucho comercio que está aledaño, y que efectivamente veo que le ha ido muy bien al comercio. Efectivamente ha tenido como un desarrollo incipiente, pero bueno, o sea, sostenido en el tiempo. Entonces, lo que marca la autoridad y el propósito: primero, hay que enfocarse que las personas que hicieron este estudio son personas externas de Casablanca, es una consultora foránea, y que efectivamente no conoce tan bien cómo funcionan los lugares, la localía, los sectores rurales, ¿cierto? Entonces, a propósito de eso, ellos plantean, desde el área de su expertise, plantean una solución. ¿Cuál es la solución que plantearon ellos? Es que efectivamente, oye, aquí pasa mucho vehículo, hay una zona alternativa al peaje que está por la ruta 78, F90. Entonces, y por aquí, efectivamente, yo he pasado por acá, he visto motos, vehículos que se estacionan por acá, porque efectivamente hay un lugar de comercio acá. Entonces ellos dijeron: uy, ¿y si agrandamos la vía? Porque efectivamente pasa mucho tránsito, pero no tomaron en cuenta el factor que se está mejorando ahora, que es el comercio que está por la orilla. Entonces cuando digo pusieron la carreta ante los bueyes, es porque efectivamente no hubo el qué. ¿Qué es lo que quieren ustedes? No hubo ese momento para poder contestar. Y eso específicamente pasa porque el Pladeco, el Plan de Desarrollo Comunal, ¿qué es lo que quiere Casablanca y su localidad específica? Estaba ya vencido. Entonces, si está vencido, ¿cómo es posible que si usted no sabe el qué, no puede tener el cómo? O sea, si no sabe qué se va a hacer, no puede hacer el cómo se va a hacer, porque no sabe lo que va a hacer. O sea, es como decir: oye, yo voy al mecánico, pero yo no sé lo que le pasa al vehículo,
Pero, oiga, pero a lo mejor no es el mecánico, a lo mejor le falta aire al neumático y tiene que ir a la copeta y mancha el aire. Tiene que saber el qué le pasa. Fíjate, tiene que tener un diagnóstico. Ese diagnóstico, y ahí hay una alternativa de solución, es que efectivamente estos momentos se está dando. Se está dando el Pladeco, y el Pladeco, ¿qué está diciendo? Oiga, yo voy a la dicha y tengo que hacer 3 reuniones. 3 reuniones. Hay arquitectos, hay geógrafos, hay sociólogos. Eso le preguntan a las personas qué es lo que quieren, qué es lo que ven aquí y cuáles son lo que yo les puedo proponer. Y eso es lo que debería decir, qué es lo que quieren ustedes para la dicha. Porque aquí a lo mejor alguien habrá pensado, sí, yo también querría algo un poco más ancho porque pasan muchos vehículos y hay problemas de tránsito. Por lo tanto, necesito que me regularice eso. Sí, pero nadie le mencionó que al agrandar eso iban a expropiar, iban a tener la zona de utilidad pública. Entonces, eso no se consultó. Y eso ahora, en estos momentos, se está dando. Por lo tanto, la posibilidad que hay para poder solucionar este entuerto, esta cosa que ya se aprobó en el 2020, es que efectivamente también podrían solicitar una nueva visita en particular a la dicha, porque ya se hizo, yo lo leí antes de ir para acá, el 5 de mayo. Pero tal vez a lo mejor ese 5 de mayo, un día jueves, en la tarde, a lo mejor pocos se enteraron, a lo mejor las redes sociales no las vieron, y a lo mejor participaron, porque hemos estado participando en la última reunión en Casablanca, 8 personas, es que eran 8 personas. 8 personas y para Casablanca. En la vinilla nadie. Entonces, claro, ahí también hay un mea culpa también. Hay un mea culpa también yo también hago mi mea culpa porque efectivamente, oye, si me están avisando y no participé, después cuando sale el asunto ya resuelto, oye, pero esto no me gustó, pero es que yo no participé. Entonces, ahí también tenemos que hacer un mea culpa como vecino, también estar atento a lo que les podría afectar como comunidad. Entonces, esa alternativa de pedir a lo mejor, en la misma carta a lo mejor, una evaluación propia a la dicha, para poder que ese plan de desarrollo comunal y en particular aquí en esta localidad, decir, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos para la dicha y esto se propone. Y este lineamiento que está aquí, estos índices, lo que va a aparecer ahí, es lo que en el fondo ustedes van a planificar en el plan regulador. Eso contesta el qué, porque el plan regulador lo que hace es cómo lo queremos hacer. Y ese cómo lo queremos hacer, yo creo que nadie se dio cuenta que lo querían hacer con 30 metros del ancho de la calle. Esa posibilidad es la que en estos momentos se puede resolver ahora estando, porque ahora se está haciendo el Pladeco y esto termina en junio, o sea, falta un mes más. Por lo tanto, ahora que se puede decir, oiga, lo que puso el plan regulador no era lo que queríamos nosotros. Esto es lo que queríamos nosotros. ¿Y quién lo va a asesorar? La planificación que se está dando ahora, que es la municipalidad está gastando aproximadamente como 40 y tantos millones de pesos en la consultoría. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa consultoría para decir, mira, esto es lo que queremos. Y esto es lo que queremos plasmar, lo que nos regula a nosotros como zona urbana. Y ahí está esa situación. Y eso yo quería exponerlo porque esa alternativa está, y está ahora, ni siquiera hay que esperar que la contrate la MUNI, porque ahora se está dando. Así que, si puede en esa misma carta a lo mejor solicitar una reunión especial, porque yo creo que la del jueves 5 de mayo, hace unos par de días atrás, yo creo que nadie sabía porque no hay difusión. Porque no hay difusión, exactamente. Ahí a lo mejor ahí se podría dar esa idea para decir, esta es la dicha, esto es lo que queremos, a mí me afecta esto, pero a mí me preocupa esto y esto es lo que podríamos tener. Eso es lo que ustedes podrían proponer para el plan regulador. La franja que sigue, o sea, la calle que sigue hasta el Garrón, eso, sí, tiene también 30 metros. Sí, tiene 30 metros, porque eso en futuro son posibles vías de ancho. Pero está hoy día definida como de 30 metros. Que no norma la zona rural. No norma la zona rural. Por lo tanto, solo la urbana. de Sánchez pues vuelve a Claro. Lo que pasa es que acá, en la zona urbana de la dicha,
el responsable de esto es el municipio. Y saliendo de la zona urbana, el responsable es el vialidad. Y eso son dos instituciones distintas. Por lo tanto, el municipio es el que está aquí en esta zona. Es el plan regulador. Lo que pasa es que lo que no se entiende es que una cosa vaya en línea con el resto. ¿Para qué lo ensanchan si los otros no hay ningún proyecto? Por eso, claro, en el fondo, de ensanchar este un pedacito, ¿cuál es el objetivo de ensanchar? O sea, uno está claro, darle comodidad, dar holgura a los conductores, a los automovilistas. Perfecto, perfecto. Pero ¿y los vecinos? Que no lo tomaron en cuenta. Bueno, O sea, claro, yo creo, gracias Enzo, gracias. Yo creo que el objetivo de esta reunión se ha cumplido. Esto nace de un programa de radio que inventamos con el profesor los días miércoles a las 9:30, hablar del plan regulador a raíz de la enmienda que se está solicitando para la construcción del polideportivo en Casablanca. Entonces, cuando se da cuenta la Dirección de Obra y Planificación del municipio de que aprobaron un proyecto no respetando la altura que indicaba el plan regulador. Entonces dijeron, nos equivocamos. Oye, ¿qué hacemos? Hagamos la enmienda. Hagamos la enmienda, ya está. Ya para solucionar un problema. Para partir donde el ejército. ¿Qué es lo que dice? En vez de respetar el plan regulador. Claro, ¿qué dice? Para acomodarle el proyecto al arquitecto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el arquitecto que trabaja en forma privada? Cuando yo haga un proyecto, me dice a mí él, ¿van a tener la misma consideración si es que el plano regulador no permite lo que yo estoy planificando? No. Entonces, ahí salta. Y yo le dije, oiga, profesor, pero asesóreme para arreglar este entuerto. Y desde ahí empezamos a hablar del plan regulador. Y el profesor me dice, ¿sabe qué? En el programa pasado, le voy a comentar otra cagada más, disculpe la expresión, otra cagadita más del plan regulador. ¿Qué le pasó? En las dichas, por favor. En las dichas dijo, ¿sabe qué? Norma el ancho de la calle en tanto. Y eso lo comentamos en la radio. Y lo dimos, y le dimos, y le dimos. Entonces, ahí nace el tema. Entonces, que yo me comunico con la señorita, no, con doña Kika. Y ella, a través de la presidenta, yo le digo, oiga, me gustaría que fuéramos a informarle a la comunidad las implicancias que tiene la aprobación del plan regulador y cómo les afecta a los vecinos. Que si no se hubiese dado esa circunstancia, estarían ustedes en sus casas tranquilos viendo la comedia de televisión. Y cuando llega el momento del hachazo en la cabeza, habrían dicho, oye, nadie nos advirtió. Por eso se realiza esta reunión, yo me comunico con ella y hice una raspuchenta invitación que decía Manuel Jesús Vera tiene el agrado de invitar a Naraná. No poniendo el título de concejal ni nada, sino que sencillamente como un vecino más que está interesado en que la situación se arregle y funcione. Yo creo que se ha cumplido el objetivo de esta reunión. Yo agradezco profundamente la asistencia de todos y de cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer a los concejales que me acompañan porque realmente ellos también se han sensibilizado sobre el tema y han propuesto y han sostenido su voto para poder hacer las peticiones respectivas a la autoridad. Y naturalmente a estos dos profesionales independientes, ellos son independientes, son gente que me está colaborando, nos está colaborando para arreglar este entuerto. Entonces, le daré la palabra a Temira. Me gustaría irnos con la sensación de que ustedes se quedan con la tarea de hacer la redacción del documento y de hacernos llegar al departamento
de la Secretaría Municipal la carta con las peticiones que el señor abogado ahí va a tener a bien y que inmediatamente lo nominamos como cabecilla de la... Lo nominamos como cabecilla de que va a enfrentar esta mesa aquí en Las Dichas, y vamos a sumar a aquel señor que tiene todos los datos sabidos y por haber en esta comisión, más el señor de la boina, más la presidenta de la Junta de Vecinos. ¿Quién más se quiere ofrecer para esta mesa de trabajo? Sí, ella, en vez de yo, don Manuel, ella. Todas y todas. Sí, no, porque ¿saben cuál es una cosa? Es que si sumamos muchas cosas, muchas personas, se nos va a transformar en un asambleísmo y no vamos a llegar a nada. Por eso... ¿Sí? Ustedes hemos hablado todo el tema perfecto, pero usted en ningún caso ha dicho ni ha nombrado que por la página de la municipalidad hay un plazo para presentar estos descargos, que es el jueves 26. Si nosotros de aquí al jueves 26 no presentamos, ¿qué va a pasar? No, lo puede ser usted ingresar antes del jueves, no hay problema, pero el consejo próximo... A través de la oficina del correo, oficina Sí. de No hay plazos. Vecina, lo que pasa es que el jueves 26 es el plazo que tiene para la enmienda, que es un tema en particular en Casablanca. Diferente. Con respecto a la altura. Es un tema para hacerle una pequeña corrección muy suavecita al plan regulador. Pero para lo que ustedes quieren acá, que entiendo que el tema del ancho de la calle, eso es una reingeniería del plan regulador, es prácticamente hacerlo de nuevo, es una modificación mucho más grande. Por lo tanto, eso no es una enmienda, esto ya es una reingeniería, es un replanteo. Ahora, pero es para Casablanca, para un sector. Solo para Casablanca. Que se mande una carta antes de esa fecha, para que ellos ya queden al tanto del descontento que tenemos nosotros con el No, es que no se considera la vida tampoco. entiéndame una cosa. El 26 es un plazo para la enmienda que se está pidiendo para un sector de Casablanca para aumentar la altura de construcción en el estadio. ¿Ya? Ahí es otra cosa. Otra cosa. En esto no hay plazo. ¿Entiende? Por lo tanto, sí, abogado, diga. Es que una cosa es que se nombre un grupo de personas para trabajar en concreto, que estoy de acuerdo que esa es la mejor manera de trabajar, pero otra es que nosotros algunos hablamos, pero es importante la legitimación de esa petición. Nosotros a ver un grupo importante acá y sería bueno que si todos se manifestaran de acuerdo con lo que estamos hablando. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué vamos a pedir? O sea, ¿qué vamos a pedir? Vamos a decir que la calle de Las Dichas mantenga el mismo ancho, que son 16 metros hoy día. Vamos a pensar concretamente, independientemente de las personas. No estoy hablando de eso, estoy hablando del fondo de la calle. El congelamiento. No. No podemos pedir que se congele el plan regulador. Eso no es posible, lamentablemente. Si fuera una orden que no hay que tomar, pero eso no ocurre acá. Lo que estoy diciendo es que el fondo de la carta estemos todos de acuerdo en lo que tenga que decir. Si estamos hablando, por ejemplo, porque la calle es un tema. Sí. Ya. Calle, ok. Hoy día, ¿cuánto tiene? 16 metros de franja. Queremos que se mantenga, queremos que sean 20, queremos que sean 30. Segundo, hay otros temas, queremos o no queremos que le llamaron por ahí costanera, el área verde. O sea, ¿por qué? Porque 5, 4, 6 personas que hagamos esta carta, no podemos tomar la decisión por todos ustedes. O hacemos una segunda reunión donde nos ponemos de acuerdo, o hoy día planteamos por eso, para terminar la idea. Sí. Hoy día decimos, bueno, cuáles son los temas sensibles, son 2, 3, 4 temas, y esos temas los definimos, y los que van a redactar la carta, haremos la petición. Pero que estemos todos de acuerdo, no que el día de mañana haya vecinos que digan, oye, ¿cómo pidieron esto si yo no estoy de acuerdo? Eso, para definir. Se está haciendo un acta, ¿cierto? Sí. Bueno, yo tengo 3 puntos acá que tienen que tener la carta.
A ver, dígalo. Lo digo al tiro, ¿no? Apúrese. Si no estamos conformes con el plan, que aprobar. Y ahí colocar algunos motivos principales. Que se concrete la auditoría. Ya, perfecto. Y 4, que se haga uno nuevo con la opinión de los vecinos. Yo creo que, perdona, Para incorporar también al grupo que... ¿A quién incorporarse? yo lo que creo que deberíamos plantear primero es que no queremos que se amplíe más la calle, que eso es lo que nos afecta a todos, que no haya área verde, que se vea la situación esta de riesgo que tú dices de las zonas de derrumbe, que lo encuentro ridículo, porque o sea, nadie va a poder construir en los cerros, va a tener que gastar dinero mucha plata, que serían esos 3 puntos, y no sé cuál sería el otro. Yo creo que lo de la vía T es muy importante, que ¿Ah? la vía T proyectada, que es la vía que va por acá. Por eso, porque esa es la que te decía yo con área verde. Claro, esa es la del área verde. Claro, esa, área verde, es la no ampliación de nuestra calle, la zona de riesgo. Vecino, vecino. La pensadora de agua. Ah, que no tengamos. Consideren que esté mal en el plan regulado, por ejemplo, que no queden agua tardía, que no queremos zona de riesgo, para que nosotros podamos colocar fuerza. Lo tengo motivo. Ah, lo tiene. Vecino, mire, todo eso que ustedes están diciendo, por ejemplo, el área verde, el ancho de la calle, la zona pendiente, todas esas cosas las están ahora tramitando en la municipalidad, las están tramitando, eso está ahora. Lo que pasa, si ustedes, por ejemplo, esa misma legitimidad de lo que quiere gran parte de la ticha, la pueden tomar ahora. El 5 de mayo hubo una reunión, y yo creo que por eso me lo dicen ustedes, que porque desconocimiento, porque no vieron la información, pero ahora hay unas mesas para poder hacer qué es lo que quiere la ticha. Dice ahí, entonces, porque ustedes si dicen, oiga ya, no queremos esto, a nosotros no nos convence. Sí, pero ¿y qué es lo que quieren? ¿Que lo vamos a dejar igual? No lo van a dejar igual, porque tiene que haber un instrumento que planifique el área urbana. Por lo tanto, pero ¿qué es lo que quieren que planifique? Y eso, ¿qué es lo que quieren que planifique? Yo por eso a lo mejor no lo han tomado muy en serio, es el plan de desarrollo comunal, en particular en la dicha. Queremos locales comerciales por la orilla, queremos un ancho de la calle un poco más chiquitito, queremos un área verde que no estuviera ahí a lo mejor, o queremos que se construya más o se construya menos. Eso tienen que hacerlo ahora, porque eso termina en un mes más, y eso es el indicativo para decir, el plan regulador tiene que responder a ese instrumento. Es que eso se puede pedir por la Junta de Vecinos sin esperar la otra carta. Así es. Eso puede ser. Como nuevo difusión, como nuevo quórum, qué sé yo, que se haga nuevamente. Exacto, y tienen que pedirlo, ojalá, para la próxima semana, porque esto termina en un mes más. Entonces, esto empezó en enero. En enero empezó. Sí, pero hagámoslo independiente. Sí, independiente. Hagámoslo independiente. Sí, sí. ¿Quién estaba pidiendo la palabra por allá atrás? Al fondo, allá la señorita. Bueno, de parte mía, agradecimiento por tomarse el tiempo para venir a explicarle acá a los vecinos. Y ahí donde dice los temas, como voy a ir un poquito, se habló del plano regulador. Y el punto 2 dice la ley del mono. A ver, Ajá. algo importante que nos puedan decir sobre eso. Sí. Para no irnos con Bueno. la duda de la ley del mono. También. Sería importante que termináramos lo primero. Sí. No, pero eso de la carta, Eso es tarea de ustedes nosotros, eso es determinan tarea de quiénes se nosotros. integran, pero la encabeza el abogado que voluntariamente se ha puesto a nuestra disposición. Está pendiente lo último que dije yo. Por ejemplo, lo de la calle estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda esa vía que va por el lado del estero? ¿Vamos a pedir algo? ¿Qué vamos a pedir? ¿Anularla o no? Reestudiarla. ¿Qué dice? Fundamental. ¿Están de acuerdo que se reestudie? ¿Se fijan que hay dudas igual? Claro, en una zona de inundación, ¿cómo tendrían que hacer? Respecto al tema de la agua servida. No, eso tampoco. De la planta. Que se elimine. Ahí estamos todos de acuerdo. Que se elimine.
fecha. Esos proyectos que tienen ustedes tienen fecha de que se concrete el proyecto en sí, si es que nosotros nos fuese mal. Ellos, los planes reguladores, no tienen recursos asociados. Ninguno. No tiene fecha. No tiene recursos. El plan regulador no tiene fecha. ¿Ya? O sea, ya está aprobado y es ley y se acabó. Y lo que él reitera. De que se concrete, de que nosotros nos fuese mal y que nos dijeran, ¿sabe qué? Ustedes no traen más y tienen que retirar. No. Es que esa posibilidad es casi cero. No. La pregunta que nosotros nos hacíamos es si la posibilidad es cero. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pero vuelvo a reiterar, si ustedes, vecinos por favor, si ustedes no hacen presión, esto va a quedar así y se acabó. Se acabó. Corremos riesgo. Y corremos el riesgo de no poder edificar. Así es, en cualquier momento. Entonces, para terminar el tema del plan regulador, ¿están de acuerdo en la fórmula que yo propuse de la mesa que se va a hacer la carta? Sí. Levanten la mano los que están de acuerdo. Abogado, mire, abogado, mire. ¿Están de acuerdo? Pasamos entonces a otro tema. ¿Qué pasó? Dígame. Yo quería dejarle una tarea a usted respecto de la duda que yo tengo, no la duda, sino que la aseveración que yo hago, de en qué momento cambió el PRCCD del inicial que hicieron del 2019, que nos mostraron a la comunidad, del que apareció final. ¿Por qué? Redáctelo en el documento que van a enviar. Yo le hago la consulta a usted. ¿Pero por qué me pregunta a mí? No, le pregunto a usted cómo tiene más recursos para preguntarme. No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Si no tenemos hoy día respuesta, no tiene aquí el hombre, el técnico en el tema, tampoco la tengo yo. Entonces lo que tenemos que hacer... Puede ayudar a buscar esa información. Ah, bueno, eso sí. Sí. Ok, eso lo vamos a llevar como tarea. ¿Sabe qué? Señor, ¿sabe qué? Me ha dado aquí la concejala, me sopla, y me dice de que en las bases de la auditoría forense incluir esa pregunta. ¿De acuerdo? ¿Queda conforme usted? Muchas gracias, señor. Bueno, pasamos al tema de la ley del mono, que es otro tema que pusimos, porque se prorrogó la ley por un año más, y que pusimos nosotros en el programa de la radio con el profesor acá, con el arquitecto.